bastante relevante, bueno, importancia el tochito femenil, que eso también ya va a entrar dentro de nuestras consideraciones. Dentro de las mismas consideraciones, como ya les mencionaba, es importante tomar en cuenta la etapa de entrenamiento. No va a ser el mismo gasto durante todo el año. Y cuando estamos en el fútbol americano le llamamos off-season, los que han estudiado fisiología del deporte o entrenamiento deportivo, ya esta etapa la conocen como la etapa general, es en la etapa en la que nos preparamos físicamente para la carga dura, para la carga ya específica de lo que es el deporte. Es cuando se corre un poquito más distancia, cuando en el gimnasio se trabaja más repeticiones, cuando estamos preparando a los músculos, a nuestro corazón, a los pulmones para el trabajo específico de fútbol americano y así llegar con mayor condición física y evitar las lesiones. Después tenemos la pretemporada o la etapa especial para los que estudian la fisiología del deporte, el entrenamiento deportivo. En esta pues ya estamos más enfocados a ejercicios funcionales, más del tipo del fútbol americano. Ya se corren distancias más cortas, mayor énfasis a trabajo de habilidad. Ya empezamos a trabajar un poquito jugadas, el peso se incrementa, en el gimnasio el número de repeticiones disminuye, en el fútbol americano disminuye el volumen de entrenamiento, pero aumenta la intensidad. Y durante la temporada, que estamos más enfocados a lo que es las jugadas, ¿no? A la preparación técnica, es mantener lo que se hizo durante el off-season y durante la pretemporada. Se entrena menos, ¿por qué? Porque generalmente un día antes de un partido no entrenamos, un día después de un partido tampoco se entrena o se entrena muy ligero. Se cuida un poco más a los jugadores para evitar lesiones. Durante un partido, aunque entramos a dar lo máximo en cada jugada, pues el gasto energético es mucho menor que durante un entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay jugadores ofensivos, hay jugadores defensivos, hay descansos entre jugadas, y por último tenemos la postemporada, que es o también llamada el descanso activo, en la que hay un desentrenamiento, en la que no podemos parar de súbito, hay que continuar haciendo un ejercicio pero más leve, y el gasto energético obviamente va a ser mucho menor. Pues evitar que durante ese periodo los atletas pierdan la masa muscular ganada y pierdan condición física. Hablando de los sistemas energéticos, los sistemas energéticos es en cuanto a la duración de la actividad física y en cuanto al sustrato de energía. Y tenemos tres principales sistemas energéticos. El sistema del fosfágeno, que es cuando se utiliza únicamente ATP, fosfocreatina, es para deportes que no duran más de 20 segundos. Caso del fútbol americano, estamos hablando de a lo mejor carreras de 100 metros, saltos, lanzamientos, levantamiento de pesas. Otro sistema energético es el sistema del ácido láctico, glucólisis oxidativa, para deportes o actividades que duran entre 30 segundos y un minuto, carreras menores a 400 metros, por ejemplo. Sigue siendo un ejercicio anaeróbico. Y por último tenemos el sistema del oxígeno o sistema aeróbico, y para ejercicios de larga duración. En el fútbol americano principalmente estamos trabajando en el sistema del fosfágeno, en el que el suministro de energía pues, va a ser fosfocreatina y ATP. Dependemos exclusivamente de los carbohidratos acumulados de la glucosa, como glucógeno, de la glucosa que está circulando en el sistema circulatorio. Pero hay momentos en los que los sistemas se entrelazan, ¿sí? Después de varias jugadas, pues ya
se vuelve haciendo más aeróbico el entrenamiento o el partido. Entonces tenemos que estar preparados para poder suministrar al cuerpo con todas las fuentes de energía. ¿Sí? Las fuentes de energía para la realización de ejercicio van a ser el glucógeno muscular. Esa es la forma en la que se almacenan los carbohidratos dentro del músculo, muy limitado. También almacenamos glucógeno en el hígado. La glucosa sanguínea, que es la azúcar que está circulando en la sangre proveniente de la dieta. Los ácidos grasos en el plasma, que también es la grasa que está circulando en el torrente sanguíneo, y los triglicéridos intramusculares, la forma en que la grasa se almacena en el músculo y además en el tejido adiposo. Esta gráfica nos muestra la utilización de sustratos endógenos. Endógenos quiere decir los que el mismo cuerpo posee, los que ya tenemos almacenados. Vamos a utilizar proteína en cantidades muy pequeñas. O sea, realmente la proteína no es una fuente de energía. Cuando un atleta está utilizando proteína como fuente de energía, quiere decir que ya se acabó todo lo anterior y puede estar en un estado de sobreentrenamiento. Tenemos a los triglicéridos musculares, los triglicéridos en el tejido adiposo, que como ya les había mencionado antes, es la grasa almacenada en nuestro cuerpo. Lipoproteínas, que de hecho es lipoproteínas de alta densidad, baja densidad y muy baja densidad. Esas constituyen a lo que llamamos el colesterol. Todos estos hidrolizados nos van a proporcionar ácidos grasos libres que va a utilizar el músculo como fuente de energía. Tenemos el glucógeno muscular, el glucógeno hepático, que son la forma en que podemos almacenar los carbohidratos en nuestro cuerpo, muy limitado la cantidad de carbohidratos que podemos almacenar en comparación de la cantidad de grasa que podemos almacenar. Y por último tenemos la me voy a regresar. Tenemos la gluconeogénesis, ¿sí? En la que utilizamos otras fuentes de energía que van a terminar convirtiéndose en glucosa. Tenemos aminoácidos, ácido pirúvico, que que el cuerpo los va a convertir a glucosa para después poder ser utilizados como fuente de energía. Y tenemos el aporte exógeno de carbohidratos, o sea, por medio de la dieta, de la alimentación. ¿Sí? El fútbol americano es la quintesencia de los deportes aeróbicos. ¿Qué quiere decir? Que se sale de todas las reglas, porque casi todos los deportes anaeróbicos son de muy corta duración. Un atleta que va a competir, por ejemplo, en salto de longitud o que va a competir en lanzamientos, pues va a hacer su lanzamiento, va a tener un periodo muy grande de descanso, vuelve a hacer uno u otros dos lanzamientos o saltos más y se acabó la competencia. En el fútbol americano estamos jugando, son varias jugadas con muy poco tiempo de descanso. Sí, la duración de las jugadas casi nunca van a exceder los 15 segundos. ¿Sí? Hay un periodo de descanso entre jugadas, ¿sí? Y los jugadores van a dar el 100% en cada jugada, contrario a otros deportes en los que a lo mejor el jugador puede estar esperando que se acerque al balón o tiene oportunidad de descansar un poquito más. Aparte que los jugadores van a cargar con un equipo muy pesado, eso aumenta la carga de trabajo. Y bueno, ya hemos comentado que el principal combustible es la fosfocreatina y el glucógeno muscular. Vamos a cambiar un poquito ya el tema, vamos a hablar sobre el peso, que es algo muy importante en el fútbol americano. En casi todos los deportes pues, se busca tener el menor peso posible o se busca para poder tener mayor velocidad, agilidad. En el fútbol americano pues, es uno de los deportes en los que el peso es bastante importante, sobre todo en algunas posiciones. Cuando evaluamos a las personas en general en base a su peso, hay una medida que se llama índice de masa corporal,
que es la relación peso-estatura. Ese índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso entre la estatura al cuadrado. Entonces resulta que para personas grandes, de huesos grandes, de mucho músculo, no es una buena medición. Entonces yo recomiendo, a mí me gusta más utilizar la composición corporal, o sea, el porcentaje de grasa que tiene un jugador. Hablando del índice de masa corporal, cuando este es de 25 a 29,9, estamos hablando de un sobrepeso. El índice de masa corporal considerado como normal es de 18,5 a 24,9. Y cuando una persona excede el 30, estamos hablando de obesidad. La mayoría de los jugadores de fútbol americano van a entrar clasificados como sobrepeso, aunque generalmente sabemos que son personas atléticas con mucho músculo y muchas veces con poca grasa corporal. Este es un ejemplo del índice de masa corporal. Tenemos, por ejemplo, una modelo que va a tener un índice de masa corporal inferior a lo que hablamos de normalidad, que es de 18,5 a 24,9, y tenemos a lo mejor una persona que tiene un índice de masa corporal, en este caso estamos viendo a Sylvester Stallone, probablemente cuando estaba en sus buenos tiempos, con un índice de masa corporal arriba de 30, entonces sería considerado como una persona obesa cuando sabemos que es una persona extremadamente fuerte. Entonces, la composición óptima para un deporte debe de considerar las demandas del deporte de masa, fuerza, velocidad y poder. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de personas, ¿sí? Pero en el A estamos hablando de una persona ectomorfa, en el B estamos hablando de una mesomorfa, y el C es una persona endomorfa. El fútbol americano tiene una de las características que casi todos los cuerpos pueden estar dentro del deporte, ¿no? Hablamos de ectomorfos, pues a lo mejor receptores profundos, unos mesomorfos, podemos estar hablando de corredores, de linebackers, y los endomorfos, estamos hablando de linieros, algunos alas defensivas, o posiblemente algunos alas cerradas. ¿Sí? En 2005 se hizo un estudio buscando la composición corporal para jugadores de la NFL y se encontró que los rangos de peso van de sobrepeso a severamente obesos. Esto es cuando se evaluaron en cuanto a peso para estatura. Pero cuando se clasificaron de acuerdo a la composición corporal, la mayoría de los jugadores están en rangos saludables, excepto los linieros ofensivos. ¿Sí? Hay deportes que se basan principalmente en la habilidad y estos permiten un rango más amplio de peso. O sea, realmente el peso no es, no tiene relevancia en los deportes. Podemos hablar del béisbol, en donde encontramos personas muy delgadas, incluso llegamos a encontrar gorditos. En el golf, el boliche, donde el peso no es de gran importancia. Y hay